Humanos, académico en la Universidad de Sonora, y en la línea telefónica Aurelio Israel Coronado Mares, consejero certificador en psicología forense. Todos ellos están aquí porque además conocen del tema y porque nos pueden hacer un análisis sobre este anuncio que se da el día de ayer sobre la creación del Instituto Forense aquí en nuestro estado, pero también comunidades regionales, ¿no? Hay estados que van a ser sedes y en este caso en Sonora también se da a conocer que está como propuesto para que pueda darle servicio, obviamente aquí en nuestro estado, pero también a Sinaloa, a Baja California y a Baja California Sur. Te preguntaba a ti, Carla, antes de ir a corte, ¿cómo veías, no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este anuncio? Y ahora le extiendo la misma pregunta a Jesús Pinzón, que también nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal? Bueno, yo veo algunos planos, uno de ellos sería la parte técnica. Ajá. Es decir, el día de ayer fue, ¿no? Ayer. El gobierno anuncia una inversión de 400 millones de pesos. Yo tengo mis dudas si eso va a alcanzar para hacer 5 centros, ¿no? Que además son regionales. Que además son Exacto. regionales. El otro asunto es la cuestión que tiene que ver con la ley general en materia de desaparición forzada de personas. ¿Por qué menciono esto? Porque a partir de ahí se crea o se pretende crear un registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas, que necesariamente pues van a tener que estar ligadas a todo este proceso de la identificación, pues, ¿no? De cuerpos. Hay que recordar una cosa, el registro o podemos decir los datos oficiales de personas desaparecidas son aquellos registros que tienen que ver con denuncia, pues, ¿no? Así es. Hay personas que no denuncian, Así o es. sea, no Y ese tenemos, es es otro asunto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Bueno, es importante el asunto que tiene que ver con toda la parte técnica, la profesionalización de estos lugares que evidentemente tienen que servir, y como ya mencionaron aquí, que también van a colaborar o van a servir de ayuda para las fiscalías locales en la identificación pues de los cuerpos de personas, ¿no? Aurelio, tenemos a Aurelio Israel Coronado Mares en la línea telefónica. ¿Qué opinión te merece este anuncio, Aurelio? Porque también se decía que actualmente no hay personal capacitado para atender las CEMEFOS. Bueno, es un tema, yo creo que es más complejo que lo que se está anunciando. Me parece en general una medida que tiene sentido, pero si se acompañaría de un cambio estructural. Te doy un dato, creo que es importante para empezar. Solamente hay 135 municipios en México que por la población, por la estructura y por la cantidad de violencia que tienen la capacidad, escuchen esto, de resguardar las escenas del crimen. Eso quiere decir que, digamos, pueden hacer lo más básico que se hace en investigación criminal. Sonora tiene uno de esos municipios. Ese municipio es Nacosari de García. Es decir, es el único municipio que tiene lo mínimo indispensable para investigar la parte inicial de un crimen. Eso quiere, de los 2.600 que existen en México, solamente 135 municipios. Entonces, lo que están creando es un instituto o un laboratorio, básicamente, donde van a llevar la parte final de la investigación. Si la parte inicial de la investigación no se hace de manera adecuada, que es lo que nos está pasando, este instituto se va a convertir básicamente en un repositorio de, pues lamentablemente, de cuerpos y de solicitudes. No tiene que ser un instituto de investigación criminal y forense, no solamente un lugar en donde básicamente van a ir poniendo las personas o los cadáveres que han encontrado de las fosas. Aurelio, porque a mí me llama la atención cuando dices que de estos 135 municipios que tienen esta capacidad pues para brindar este tipo de atención, solamente aquí en Sonora está Nacosari. Nos llama mucho la atención. A ver, ¿cómo? Explícanos eso. ¿Por qué Nacosari? ¿Qué hay en Nacosari? Hubieran visto pues? los rostros que pusimos. Sí, no, yo pensé que ibas a decir Hermosillo, Es la cantidad, no, en Hermosillo no existe la capacidad. Hubo un censo en el 2017 sobre algunos puntos que se hicieron en todos los municipios de México para ver si tenían lo mínimo. Estamos hablando de policías municipales. Los policías municipales tienen diferentes funciones. Básicamente serían hacer una investigación inicial, reportar y registrar y resguardar la escena. Estamos hablando entonces de capacitación, de material y estamos hablando de personal. Por la cantidad y por el tamaño que tiene Nacosari de García, es el único municipio de Sonora que cumple
con la capacidad de cubrir los crímenes en términos de lo que acabo de decir. Eso quiere decir que ni Hermosillo, eso quiere decir que ni Cajeme, eso quiere decir que no hay capacidad estructural en México. Ese es el problema esencial. Hay otros problemas que, por ejemplo, podríamos discutir con respecto al instituto, con respecto, por ejemplo, a tecnología, capacitación, independencia en la investigación, porque ese es el punto central. ¿Serán los científicos de este instituto independientes a las otras indagaciones, digamos, del proceso de investigación? Lo más probable es que no, lo más probable es que dependan de los demás. Lo que necesitamos es que los científicos tengan autonomía. A ver, hay crisis, Carla, Jesús, que están aquí conmigo en cabina, en México, pues, en materia forense. Sí, totalmente. Totalmente, mira, se ha cuestionado mucho, incluso hubo propuestas y se han hecho propuestas a nivel nacional, que los municipios, las policías municipales estén adecuadas y tengan capacitación en esta materia. Y algo en lo que concuerdo totalmente con Aurelio es en que se debe de capacitar a las corporaciones, a las fiscalías en este caso. Y también porque esto va a venir a ser un depositario de cuerpos, como bien lo dijo. Yo, lo que te comenté ahorita en un principio, que estos recursos, como bien dice aquí mi compañero, 400 millones se me hace poquito. Para 5 institutos que sí tendrá que ser de investigación, de aplicación de la verdadera forencia. Pero yo me pregunto, ¿por qué esos recursos no utilizarlos para fortalecer al Estado? Sonora tiene una fiscalía y tiene un cuerpo de peritos, que la verdad yo conozco a muchos y son muy buenos. Sin embargo, están rebasados. Entonces, ¿por qué no fortalecer a las fiscalías del Estado con infraestructura, con capacitación, con personal especializado, que venga a coadyuvar en esta labor de investigación? Va a ser un instituto aquí en Sonora, pero que va a trabajar para Baja California y Baja California Sur y Sinaloa. Entonces, sí, yo tengo mis dudas con respecto a la funcionalidad. Ahora, hay cifras, hay números, por acá tenemos un dato, que dice que de 2006 a 2017, Jesús, se acumularon 37,443 cadáveres sobre los cuales no hay claridad respecto a, por ejemplo, si se les practicó una necropsia o no. ¿Qué pasa, pues, con todos estos cuerpos que están sin identificar? Obviamente sabemos la violencia, pues, tan generalizada que hay en nuestro país, pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa con estos cuerpos? Bueno, pues están sin identificar, ¿no? Que se van a fosas, por ejemplo. Se van a fosas, a fosas comunes. Cuando se requiere o se necesita la identificación de algún cuerpo, bueno, se recurre a las fosas, ¿no? Sin embargo, la capacidad técnica, el espacio, la infraestructura, incluso la reglamentación, pues es limitada todavía, ¿no? Creo que es todo un reto, pues como ya se mencionó aquí, es sumamente complejo este tema del Instituto Regional Forense, porque implica varias cosas, ¿no? Desde aspectos técnicos, de formación científica, de infraestructura, de que no se convierta en un repositorio de cuerpos humanos, incluso pues hasta hemos tenido en el país un repositorio itinerante, ¿no? Con el famoso tráiler, ¿no? El tráiler, así es. Entonces sí representa un problema, pues, ¿no? Y la parte técnico-científica, aquella que también es muy importante, hay que recordar que también se tienen que preservar, pues, ¿no? Los cuerpos en la mayor medida para su identificación, pues, ¿no? Esa parte técnica es costosa también. Sí. Claro. Y fíjate, tocaste un tema ahorita de las necropsias. Se me viene a la mente varios casos que se han presentado aquí en Sonora. Desconozco cuál es el procedimiento, a lo mejor Aurelio nos puede aclarar y nos puede dar un panorama mucho más amplio. Pero supongamos que se presenta un homicidio doloso. Se hace todo el trámite de ley y te digo, porque me ha tocado que fallece una persona por un enfrentamiento, llega a CEMEFO. Y para la noche ya soltaron el cuerpo. Entonces, a mí me resta o me da dudas de, ¿realmente hicieron una necropsia bien?
se hizo el análisis, el estudio bien, porque esos resultados van a ir a dar a la carpeta de investigación que va en curso. Claro. Yo no sé si será en 4 horas, 5 horas que ya pudieron saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Pasó. A ver, y Aurelio está en la línea. Aurelio, está muy interesante esto que comenta Carla. Quizá tú nos puedas sacar de la duda. ¿Cómo es este procedimiento? Mira, lo que dice Carla es totalmente cierto. El tema es, hemos tenido, por ejemplo, casos de suicidio o de supuesto suicidio, en donde el siguiente día o ese mismo día ya están velando el cuerpo. Exacto. Esto nos habla de algo muy, muy importante. Una investigación criminal lleva meses, mínimo 3 meses. Se requiere hacer una autopsia completa, se requiere hacer un análisis de la escena, una reconstrucción, se requiere investigar sospechosos, recoger material biológico de los mismos, se requiere hacer victimología forense, investigación de campo, etcétera, etcétera. Esto nos va a llevar bastante tiempo. Entonces, si está sucediendo eso, por ejemplo, algo que incluso hemos comentado con Carla, a veces dicen, no, es que murió en un enfrentamiento, o murió en un suicidio, o murió en un accidente. Eso no se puede determinar hasta 3 o 4 meses después de investigación criminal. Es decir, si el cuerpo no está presente, si la autopsia, y bueno, ustedes lo apuntaban muy bien, tenemos una crisis en el tema de que no se hace una autopsia adecuada, de manera adecuada. No existen los suficientes médicos, no existe la suficiente capacitación, pero lo mismo no se hace una investigación de campo adecuada, no se entrevista a vecinos, no se hace una indagación de la vida de las personas para poder determinar líneas de investigación. Es decir, de manera general, piensen ustedes, si tenemos este instituto, lo único que van a hacer es llevar los cuerpos ahí. Exacto. Yo quisiera apuntar algo que es muy importante. Claro. La gente tiene derecho a que se investigue de manera adecuada, tiene derecho a la verdad. El que no se haga es violencia institucional. Es decir, para eso tenemos las instituciones a cargo de este tipo y para eso tienen las facultades. En el caso que no se haga, por ejemplo, ha habido procesos judiciales en Colombia que se han empezado a denominar crímenes de Estado. Los trailers que ustedes mencionaban es un crimen de Estado. ¿Cómo puede ser posible que tengamos cientos de cuerpos y no tengan fichas de identificación? Y que los familiares de las personas desaparecidas tengan que pasar al tráiler a reconocer visualmente a sus familiares, en lugar de que existan fichas completas, ADN, que permitan hacer esta identificación sin generar este trauma psicosocial en los familiares de las víctimas. No, porque además es el dolor. Y sí, claro. Vas a pasar. Muy bien, vamos a mensajes si les parece y vamos a regresar con las conclusiones. Esta es una mesa de análisis muy pero muy interesante en donde estamos abordando este anuncio que da a conocer el día de ayer el gobierno federal, la creación de institutos forenses regionales. Uno de ellos se plantea, se construya, se crea aquí en Sonora, pero obviamente pues es un tema bastante complejo. Volvemos con las conclusiones y con un sociólogo y especialista en derechos humanos, académico en la Universidad de Sonora, y en la línea telefónica Aurelio Israel Coronado Mares, consejo certificador en psicología forense. Estamos hablando sobre la creación del Instituto Forense Nacional, que tendrá algunas bases regionales. Se prevé que se cree uno aquí en Sonora, que se destinan algunos recursos. Se habla de que la federación va a destinar a Sonora 40 millones de pesos para esta construcción de este Instituto Forense. Hay muchos cuerpos a nivel nacional sin identificar. Obviamente se habla de lo que nos están comentando ustedes, de una crisis, ¿verdad? Sí. En el tema y en materia forense. No hay personal capacitado también para atender las CEMEFOS y es un tema muy complejo. La verdad es que hay muchísima información, nos estaban ustedes nutriendo de muchos aspectos importantes, pero queremos las conclusiones, ¿verdad? ¿Con qué nos quedamos de todo este tema que además va empezando, ¿no? Es el inicio porque el anuncio apenas se dio el día de ayer. ¿Te parece, Carla, si iniciamos contigo? Mira, brevemente. Sí, es cierto, el anuncio se acaba de dar el día de ayer. Es importante que el secretario Alejandro Encinas explique en qué va a consistir, cuáles van a ser las funciones del instituto, cuál va a ser su capacidad, la injerencia y qué personal es el que va a tener. Pero sigo insistiendo, se debería de fortalecer más a las Fiscalías Generales de Justicia del Estado. Fortalecer más al equipo forense, porque en Sonora realmente hay gente capacitada, pero hace falta infraestructura, hace falta recursos y hace falta instalaciones adecuadas también. Creo yo que es por ahí, y que permitan obviamente realizar de principio una buena investigación, y en el caso cuando se tocan el tema de los cuerpos, desde ahí siento que parte yo una buena investigación.
Que es bien importante también, porque luego se quedan truncas, ¿no? Y bueno, como decías ahorita, vacíos. si inician mal Mal acaban, pues. Jesús, conclusiones. Bueno, pues parecido, ¿no? Aunque no Sí, podemos sí. concluir del todo No. en este tema, como bien señalan que, va a pues, que empezar. va iniciando, ¿no? Bueno, el primer punto sería que, bueno, solamente se ha dado un anuncio, falta conocer todavía en realidad de qué se va a tratar, es decir, no puede ser únicamente la identificación, la refrigeración de cuerpos y todo lo técnico, ¿no? El segundo punto sería que, como mencioné al principio, el presupuesto anunciado me parece muy poco, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay necesidades básicas, es decir, hay personal técnico en las CEMEFOS, pero es insuficiente. O sea, se va a requerir de capacitación profesional, técnica científica de un personal que esté altamente capacitado. Totalmente. Además, hay otros elementos que ya se han mencionado aquí en la mesa que tienen que ver con los procesos, ¿no? Que se siguen en materia de juicios o de lo que se maneja en el derecho, ¿no? Los debidos procesos, como mencionábamos hace rato, que si se tienen que hacer como se señala en el derecho, ¿no? Que sean expeditos, ¿sí? O sea, que en los tiempos puedan cumplirse esos tiempos de acuerdo a las necesidades de los casos, pues, y que no se alarguen en el tiempo, porque entonces generan otra serie de problemas, ¿no? Y el otro problema que se alcanza a ver acá, o al menos un escenario también complejo, es el que tiene que ver con las víctimas y con las personas que directa o indirectamente también están involucrados. Los familiares. Claro. Los familiares, como ya mencionaron aquí, bueno, tienen derecho a conocer la historia, pero sobre todo, y algo muy importante, pues tienen derecho a recibir el cuerpo de sus familiares, ¿no? Y tener una investigación adecuada y tener, claro. Y que sea lo menos traumático para ellos. Entonces, en materia de derechos humanos, porque me parece que el secretario Alejandro Encinas es el subsecretario de Derechos Humanos, ¿no? Población y Migración, creo, de la Secretaría de Gobernación. Entonces, el asunto de los derechos humanos va a ser un asunto que vamos a tener que seguir puntualmente para ver cómo se desenvuelve esto. Muy bien. Aurelio, en la línea telefónica, gracias por acompañarnos. Conclusiones sobre este tema. Bueno, pues muy rápido. La crisis forense no solamente es un tema de suministros y de personal, de edificios y de dinero. Es un tema también que tiene que ver con la debilidad de las medidas iniciales, como lo comentábamos. Segundo, hay un problema, la desaparición está relacionada con tráfico de personas, con desaparición forzada, esto incluye evidentemente fuerzas del Estado, incluye también el tema de feminicidio, y si no se articula con estas otras formas de investigar y se incluyen estos otros protocolos, va a ser una tarea perdida. Tercero, la estructura de estos institutos deben de ser independientes científicamente y deben de añadir investigación de contexto, y esto es mi punto final. Porque no solamente es identificar los cuerpos, es reparar el daño. Estamos hablando de una justicia ya transicional. Vamos a empezar a entrar en ese tema. Que hayamos vivido los últimos 15 años con esta cantidad de desapariciones habla de una debilidad de las medidas de protección de los derechos humanos. Y entonces tenemos que empezar a ver cómo vamos a reparar estos daños, cómo vamos a cambiar el contexto para evitar que esto siga sucediendo. Si estas medidas y estos puntos no se incluyen, la verdad es que será otro elefante blanco. Bien, pues ahí está. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta mañana con esta información, con esta mesa de análisis tan interesante. Gracias Carla Gámez, Jesús Pinzón y Aurelio Israel Coronado Mares por habernos dado sus puntos de vista sobre este tema. Muchas gracias a los tres.